Lo peor que nos podría ocurrir es suponer que un hecho, por extraordinario que fuere, sucedió porque quienes lo protagonizaron eran personas diferentes. Lo peor que nos podría ocurrir es deshumanizar a esos hombres y a esas mujeres que la historia puso ante un momento que ahora, pasados los efectos que el miedo, la sangre y el fanatismo suelen producir, nos parece imposible de concebir. Lo peor, en definitiva, que nos puede ocurrir es tomar el tentador camino de la banalización, olvidarnos, para nuestro propio beneplácito, que el mal es un atributo que vive en nosotros y que cualquier persona, a veces en nombre de una causa, de una idea o de un precepto religioso, puede convertirse en lo que jamás imaginó. Conmemoramos pasado mañana 50 años de la peor tragedia que padeció la Argentina contemporánea, cristalizada por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Pero cuando decimos la peor tragedia, no queremos caer nosotros mismos en la simplificación. Mucho antes de esa fatídica fecha, la Argentina se desangraba por una violencia que resulta difícil de describir. Las instituciones de la República habían sido devastadas. El país vivía, según lo expresado de manera genial por el jurista Carlos Nino, fuera de la ley. Morir, matar, ajusticiar, eran vocablos de uso común. No todos abrazaron la violencia, por supuesto, pero nadie logró, en definitiva, contener ese torrente sanguíneo que se había instalado en el país. Una profunda crisis institucional antecedió o convivió con aquella degradación. Mucha gente sigue sin poder velar a sus muertos. Demasiada gente desconoce qué pasó con sus seres queridos. Y también existen personas que han sido excluidas del derecho mínimo a una explicación. Víctimas inocentes, todas lo son en definitiva, porque no tuvieron un juicio justo. O combatientes comprometidos que no pudieron ejercer su legítima defensa porque el Estado les negó ese elemental derecho. Existen también centenares de personas que sufrieron la pérdida de familiares en acciones de grupos civiles violentos que han sido negados por una historia oficial que se pareció demasiado a un relato maniqueo. La polarización los sepultó en el lodo, los puso sin derecho a expresarse del lado de la ignominia. No hemos podido en estos 50 años tener una conversación que, aunque dolorosa, pudiera ser razonable. La justicia realizó con el juicio de 1985 a los comandantes, responsables políticos y operativos de una masacre probada, una labor excepcional. Muchos analistas calificados le atribuyen la perdurabilidad de la democracia a esa ejemplar sentencia y a la decisión política que la permitió. Sin embargo, la historia no se teje solo en los tribunales. Es cierto que sin justicia no hay verdad, pero la falta de un diálogo que incluya a todos los damnificados, exento de prejuicios, es un costo que siguen pagando muchas personas que perdieron a sus familiares en aquella noche de terror. Hay víctimas de atentados que continúan clamando un lugar donde expresarse, que esperan que sus seres queridos salgan del sitio de la sospecha. Existen personas que no secuestraron ni violaron elementales derechos, pero quedaron marginados de toda narración, o peor aún, quedaron del lado de los culpables. La construcción histórica no puede quedar solo en manos de una parte de los damnificados. Por más cruel que haya sido el trato que sufrieron sus familiares, el Estado no debió renunciar a buscar toda la verdad, aunque pudiera ser esa tarea finalmente difícil de alcanzar. No se pueden negar los dolores por razones meramente ideológicas. Las víctimas son víctimas, cualquiera fuera su manera de pensar o de creer. Solo los que cometieron delitos tienen que rendir cuentas ante los tribunales. Los demás, aunque sus maneras de pensar nos parecieran ajenas o repudiables, deben tener su derecho a ser escuchados y, en la medida de lo posible, a recibir de parte del Estado también algún tipo de contención. Pero para que esa tarea sea posible, lo mejor que nos puede pasar es que el Estado se abstenga de construir relatos maniqueos. Ese camino ya lo recorrimos y solo sirvió para profundizar nuestras diferencias. La tarea sigue pendiente. Solo la verdad nos hará libres. Hablar.
Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Sin una sola falla. Sueñan los dormidos en sus casas. Buen mediodía de domingo. Acá estamos, en el barrio de Palermo, haciendo esto que tanto nos gusta, en un día muy particular, en un día impregnado por emociones fuertes, porque se cumple 50 años de un evento que nos conmueve, que nosotros atravesamos personalmente y por lo tanto estamos más involucrados quizá que quienes se están enterando por la historia. Así que con este clima, tratando de no quedarnos encerrados en un solo tema, vamos a ir variando la temática de este programa, porque este programa pretende tener cierto universalismo, cierta variedad en su temática. Voy a recibir en primer lugar a mis compañeros de tareas, a mi amigo, el filósofo, el poeta Santiago Kovadlov. Hola Santiago, ¿Qué tal, ¿cómo Jorge? estás? Buen día, buen día. Y a Buen Mónica. otoño. Bueno, feliz otoño, claro. Hoy es 21. 22, pero 22. ayer Ayer empezó el otoño, la temporada más linda, según mi padre. Y la mía también, ¿eh? Muy Me bien. adhiero a tu papá. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Hola, Buenas Mónica. tardes. Y Bienvenida. adhiero a los dos, porque en realidad también es mi temporada favorita. Qué bueno, Mira vos, qué bueno, estamos en qué mayoría. bueno. Qué bueno. Y es el tercer otoño que comparto con ustedes, Así lo cual es. no es poca cosa. El tercero, qué El bien, tercero. qué bien. Bueno, lo cierto es que, como bien dice Jorge también, Mónica, aquí estamos, quienes de algún modo hemos sido testigos vivos, vivientes de todo lo que ocurrió hace 50 años, y estamos aquí para meditar sobre la necesidad de una reconciliación. Muy bien. ¿Comenzamos? ¿Presentamos el equipo, Jorge? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, Mónica, claro. Estaba un poquito distraído. No, Discúlpenme. por favor, yo te consultaba. Aquí estamos entonces compartiendo, haciendo pie, otro domingo más aquí en la 1110. En la operación técnica nos acompaña Gabriela Garrido, coordinación de aire Agustín Sarabi, Natalia Subiel. En la producción Gabriel Matera, producción general Mechita Laguna, coordinación artística Raquel Aparicio, locución Mónica Ferreira. Los invitamos como siempre a nuestros oyentes, si nos quieren dejar su mensaje, contarnos desde dónde escuchan el programa, 11 36 99 86 60. Ese es el WhatsApp de la radio, 11 36 99 86 60. Y siempre les dejo la sugerencia para que lo sigan a Jorge, su perfil en la red social X es @Jorge Sigal. Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo Pie. Buscando acuerdos en el disenso. Con Jorge Sigal. Nació en Cuba. Es historiador y politólogo, licenciado en Relaciones Políticas Internacionales, maestro en estudios de Asia y África y director en Historia. Como analista colabora en los medios como Animal Político, Diario de Cuba e Hypermedia Magazine, y es autor del libro Mejor no me callo, Notas ante una transición en Cuba. Actualmente reside en México. En X, él es @Oscar Grandio. Y ya estamos entonces en contacto con Oscar Grandio Moragués. Hola Oscar, un gusto. Santiago Kovadlov y Jorge Sigal te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Muchas Igualmente, gracias por atendernos. igualmente. Estamos, siguiendo muy atentamente el desarrollo de los acontecimientos en Cuba. Y nos gustaría, si Santiago te parece bien, Sí. que nos des primero una visión panorámica
de qué está pasando en Cuba. No los hechos que más o menos han trascendido, que conocemos, sabemos que la gente está en pésimas condiciones, que no hay que comer, que no hay gasolina, todo eso más o menos lo sabemos. Pero nos gustaría saber cuál es el estado de la sociedad cubana. Bueno, es un estado realmente precario y es un estado que no data del inicio de este año, ¿no? Como mucha gente ahora están poniendo los ojos en Cuba y pensando que todo lo que sucede en Cuba es consecuencia de las políticas de Estados Unidos hacia Cuba, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que este estado precario lleva tiempo gestándose y precisamente lo describo en el libro que ustedes presentaron, Sí. que yo estuve presentando el libro en Buenos Aires en diciembre, en la segunda edición de este libro. Uh-huh. Y en el libro precisamente analizo lo que está pasando ahora. Es un libro que empecé a escribir en el 2021 y analizo cuáles cambios se han producido en los últimos años en el Estado y la sociedad cubana, donde digo que aunque el régimen cubano mantiene su carácter totalitario, y es el único régimen totalitario en el hemisferio occidental que ha tenido desde el año 60 y que va más allá de lo puramente autoritario, con un régimen que, como ustedes saben, ha tenido un control absoluto del poder, con una constitución de tipo leninista de partido único. Pero este Estado totalitario en los últimos años se ha transformado en su esencia, que tenía una esencia puramente ideológica, en una esencia mercantilista neoliberal, construida para el beneficio de una élite criminal familiar muy minúscula, que se forma por la familia de Raúl Castro, Uh-huh. que ha profundizado y ha hecho irreversible, creo yo, una crisis multisistémica de este régimen, porque es económica, es energética, es sanitaria. Y también describe un segundo cambio que se ha dado a nivel de sociedad civil cubana, que han iniciado, y ustedes lo ven en las noticias a diario, un proceso de resistencia muy profundo, es ahora desorganizado, pero es constante, es sistémico, y que no tiene liderazgos muy visibles, pero que se ha materializado, y ustedes lo han visto de nuevo en las protestas de menor y mayor calado a lo largo de todo el país, que se dan desde 2021, con aquel Uh-huh. famoso 11 de julio, ¿no? Uh-huh. Y el tercer cambio que se nota ahora y que describo en el libro, y que es fácilmente verificable, refleja la pérdida gradual que tiene este régimen del control de la violencia, y se ve por constantes casos de terror delincuencial que yo los veo como muy desbordados, y de episodios que se están dando en Cuba que eran inéditos, de justicia sumaria de los ciudadanos. Se parece mucho Cuba ahora a Haití, por ejemplo, que permiten y que me permitieron a mí advertir una posible ruptura en Cuba del equilibrio entre la violencia institucional del Estado cubano, que siempre ha sido muy presente, frente a la violencia de la ciudadanía. Y este aumento, para concluir esta pregunta, Sí. creo que refleja que la violencia de los de abajo, de manera incontrolada, que se está dando ahora en Cuba, puede transformarse, y esta es la tesis central del libro, en un tipo de violencia política que es capaz, yo creo, de en el corto o mediano plazo, de producir una explosión social violenta masiva que ya se está dando gradualmente en Cuba. Entonces, lo que está pasando en Cuba es increíble que hubiera pasado hace unos años, ¿no? La descomposición ideológica del régimen, ¿qué contrapartida tiene, si es que la tiene, conceptualmente hablando, por parte de esta insubordinación popular, de estas protestas populares? ¿Qué perfil conceptual le ves vos a esa rebelión? ¿O se trata de una reacción de mera supervivencia? Es una reacción de mera supervivencia. El país, digamos, como repito, está en una crisis terminal, y esta crisis terminal hace que la gente prácticamente no pueda sobrevivir. Se están dando casos que son realmente tristes, se reportan diario en redes sociales, de la gente colapsando de hambre en la calle. La gente no tiene luz por 23 o 22 horas al día. No tiene agua, porque los sistemas de bombeo no funcionan, y además el régimen cubano nunca invirtió por años en redes de hidráulicas, no invirtió en termoeléctricas. Las termoeléctricas de Cuba
no están funcionando porque no hay petróleo, porque funcionan con petróleo cubano. No están funcionando porque tienen, la más joven tiene 40 años. Y el régimen invirtió todo este capital que se transfirió del Estado cubano hacia una corporación privada, propiedad del ejército, que se llama GAESA, que hoy tiene activos líquidos por 16 billones de dólares. Este dinero no se invirtió en Cuba y hoy son ellos mismos las víctimas de lo que ellos mismos sembraron. O sea, este régimen y los líderes de este régimen viven hoy lo que Hannah Arendt llamó la paradoja del totalitarismo, ¿no? Que es cuando esta gente vive en una desconexión tan absoluta de la realidad que ponen en peligro su existencia y su poder, ¿no? Entonces, lo que están recogiendo estos liderazgos fallidos, que es en realidad una familia, es lo que sembraron, ¿no? Entonces, a corto plazo, si no se produce un estallido que los barra del poder, realmente la existencia de Cuba como país y como nación está en peligro. O sea, es algo catastrófico, es algo terrible, que obviamente se ha profundizado por las sanciones de Trump, ¿no? Pero las sanciones de Trump, repito, no son las causantes de esta crisis multisistémica, que va más allá de lo ideológico. Porque tampoco el régimen ya tiene una base ideológica, obviamente, ¿no? Estamos hablando con el profesor Oscar Grandio Moragués. Me gustaría, se ha hablado mucho en este tiempo, de una salida a la venezolana, de la posibilidad de que los Estados Unidos, bueno, lo ha dicho el propio Trump, yo lo resuelvo, eso voy, pongo un amigo, como hicimos en Venezuela, y esto se resuelve, esto se arregla. Estoy simplificando, estoy un poquito banalizando el concepto, pero me gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, hay que entender, y es correcta la percepción de que Cuba no es Venezuela, precisamente porque Cuba es un régimen totalitario. O sea, en Venezuela es un autoritarismo muy profundo, pero digamos, había cierto margen de maniobra de la sociedad civil. Había partidos políticos que operaban en contextos muy precarios. En Cuba no hay nada. En Cuba es un régimen totalitario que lo controla todo. Y además es un régimen totalitario donde la pirámide, el top de la pirámide, está controlado por una sola familia. No es como en Venezuela, que digamos que había facciones, y esas facciones, digamos, sacaron a una de las facciones y pasó lo que pasó, ¿no? En Cuba, esta gente es una familia prácticamente monarca que controla el poder y una familia que además no tiene la menor voluntad de aceptar reformas de ningún tipo, ni siquiera mínimas que le permitan mantener el poder político. Entonces, la voluntad de negociar que implique la pérdida de, aunque sea mínima, de control político y control económica, no está en sus planes. Entonces, eso implica que una negociación al estilo Venezuela es irreal. Claro. La otra es la salida militar, ¿no? Y los americanos, la administración Trump ayer lo dijo, ¿no? Que no tienen una intención de intervenir militarmente en Cuba. Y esta intención, obviamente, de no intervenir se profundiza por el empantanamiento que tienen en Irán, ¿no? Más allá de... o sea, que no veo... Sí, no, decía que más allá de la descripción verdaderamente dramática que haces de la situación en que se encuentra el pueblo cubano, me sorprende también en tu descripción la autodestrucción de ese mismo régimen totalitario que se pone de manifiesto en el hecho de que no logra de veras controlar la desesperación popular que él siembra. Y entonces estamos delante de un régimen que se destruye al mismo tiempo que destruye a la propia nación. Sí, es totalmente correcto ese análisis. Es un régimen que yo en el libro, inclusive mucho antes de lo que está pasando ahora, lo describo como un régimen totalmente idiota, ¿no? Porque realmente destruyó las bases de un régimen totalitario que le permite controlar el poder, ¿no? Claro. O sea, para un régimen totalitario funcione, tienes que mantener a la población mínimamente alimentada. Claro, pero esto también es imposible que la tengan. Claro, esto también te lleva a la evidencia de que el transcurso del tiempo puede destruir al régimen antes de que se consume la destrucción del pueblo.
Yo soy muy optimista al respecto, ¿no? Yo creo que es posible que el régimen caiga y no en el mediano plazo, sino en el corto plazo. Porque el nivel de desconexión que tienen estos tipos que rigen Cuba con el sufrimiento de la población es abismal. No sé si ustedes recuerdan cuando se produjo el 11 de julio Sí. del 2021, que hubo una represión tremenda. Sí. Inclusive ellos declararon públicamente que estaban dispuestos a cometer, digamos, un episodio de terror genocida. Dijeron, estamos dispuestos a reprimir y a aplastar con contundencia a la población que se manifiesta. Sí. O sea, a ellos no les temblaría la mano para hacer eso. Ahora, la realidad, ¿qué capacidad tienen hoy con las condiciones actuales de reprimir eficientemente una población que sufre y que se le opone mayoritariamente? Y además que la gente que están encargada de esa represión también sufre. Entonces ellos han sembrado su propia destrucción. Me gustaría, estamos hablando con Oscar Grandio Moragués, cubano, estamos tratando de entender qué sucede en la isla. Me lleva esto a preguntarte por cómo se procesa un grado de desilusión tan grande en una población que, bueno, en porcentajes elevados, suponemos, ha creído realmente en que podía cambiar su destino. Y también incluyo a sectores de la izquierda que siguen aferrados o siguen pensando que esa ilusión, está en curso. Sí, bueno, tenemos que hacer un poco de historia en esta relación de la izquierda mundial y la izquierda latinoamericana en particular, Sí. con este proceso que se dio en Cuba a partir de 1959. Porque cuando Fidel y la revolución cubana, que dejó de ser revolución en el año 60, suben al poder, digamos, yo siempre lo comparo con la reacción que tenía Elvis Presley que tenían las chicas con Elvis Presley cuando movía la cintura, ¿no? O sea, la izquierda latinoamericana se enamoró absolutamente de un líder y de un proceso que para ellos era paradigmático, un país pequeño, un país a 90 millas de Estados Unidos, que se enfrentó al coco, a Estados Unidos, que era el coco de los latinoamericanos, y fue exitoso en ese enfrentamiento. Entonces, el régimen cubano aprovechó eso, y con el dinero de los subsidios soviéticos, hay un capítulo en el libro que hablo a profundidad de esto, con el dinero de los subsidios soviéticos lograron construir un mecanismo de propaganda hacia el mundo, donde describía a Cuba como un país excepcionalmente positivo, pero no se limitó a la propaganda. También a partir del discurso de Fidel de la segunda declaración de La Habana, eso también se manifestó en apoyo duro, en dinero, en recursos, en armas, a derribar los regímenes enemigos latinoamericanos. O sea, Claro. Fidel dijo, me recuerdo aquello de la humanidad ha echado, como dijo él, dijo una frase que era muy curiosa, donde el mundo necesitaba de erradicarla al imperialismo, etcétera, etcétera. Que después el Che dijo en el año 67, dijo, antes de morir, dijo, necesitamos 1, 2, 3, 4 Vietnam, ¿no? Entonces, esa relación simbiótica entre el régimen cubano y el régimen castrista ha estado ahí por años, y hoy se refleja en que en Cuba nadie quiere el régimen castrista, y el único apoyo que tiene el régimen castrista es en esta izquierda que se ha tapado los ojos ante un régimen totalitario que representa lo contrario a lo que ellos preconizan en sus países, ¿no? Sí, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el Partido Comunista Chileno en su plataforma programática, un partido que discutió las elecciones democráticas en Chile hace unos meses, tiene su plataforma programática que el ejemplo a seguir para el Partido Comunista Chileno es el régimen cubano, lo ponen en su plataforma programática. O sea, hay una contradicción absoluta, y esto se refleja tristemente en lo que estamos viendo ayer en Cuba, donde una caravana de gente de la izquierda del mundo entero está en Cuba dando un espectáculo bochornoso en hoteles de 5 estrellas, alumbrados con plantas eléctricas, moviéndose en autobuses
tipo safari por toda la ciudad con fiestas, mientras la gente en Cuba está en una oscuridad absoluta, con hambre y sufriendo el totalitarismo que ellos alaban, ¿no? Es triste, muy triste. Si yo te preguntara cuál es la diferencia que podés señalar entre el Estados Unidos que en el ascenso de Castro se oponía a Cuba y el actual Estados Unidos que hoy se propone como de alguna manera alternativa organizativa para la Cuba postcastrista, ¿qué te preocupa y qué te inquieta en el Estados Unidos actual como eventual interlocutor de una Cuba de tendencia más democrática? A mí me preocupa que hay un poco siempre ha habido desconexión de los Estados Unidos más allá de la retórica, de la realidad y de las necesidades de los cubanos, ¿no? Estados Unidos, ustedes lo saben, ha tenido una retórica muy agresiva hacia Cuba, hacia el régimen cubano, es un régimen que es nuestro enemigo, necesita ser derribado. Esa retórica se materializó ya con el gobierno de Clinton en una legislación que también marca la diferencia en lo que puede ser una transición cubana con la venezolana, que es la Helms-Burton, que dice que Cuba solo puede recibir ayuda de Estados Unidos una vez se democratice y que las sanciones se levanten una vez el régimen deje el poder. Eso marca una diferencia con el caso venezolano. Pero a su vez también, pese a esa paradoja de que Estados Unidos dice que solo las sanciones se levantan y que la ayuda llegará si el régimen cae y si se produce un cambio de régimen, por otro lado, en Estados Unidos nunca se han puesto seriamente a trabajar en una transición real hecha desde los cubanos. O sea, nunca han apoyado con dinero, con fondos, que los cubanos se organicen de una manera estructural para prepararse para una transición. Y eso se refleja en que hoy en Cuba no hay ningún movimiento disidente, no les digo opositores porque en Cuba no hay oposición, pero fuera y dentro de Cuba no hay movimientos disidentes capaces de no solamente de liderar una transición hacia la democracia en Cuba hoy, sino de ser exitosos en transicionar hacia la democracia. Y Estados Unidos, pese a toda esa retórica, nunca ha apoyado con dinero, con recursos, una estructuración de este tipo hacia Cuba. Me gustaría en un minuto que nos queda preguntarle a Oscar Grandío Moragues, cubano él, analista político, me gustaría preguntarle, se ha hablado del hijo de Raúl Castro como un hombre, como una especie de piloto de tormentas para la transición. Esto, ¿cuánto de real tiene? ¿Cuánto conoces vos de esto, no? Sí, muy rápido. El Estado cubano está dividido en el Estado formal, donde Díaz-Canel es presidente y hay todo un primer ministro, hay un parlamento, pero eso funciona en papel. En realidad, lo que yo les comentaba, que Cuba es un Estado monárquico, es porque está realmente dirigido por Raúl Castro, que ya es un hombre con capacidades muy limitadas por la edad, claro. Pero en realidad los que dirigen el país, el nombre de Raúl Castro son los dos hijos, la hija Mariela Castro, el hijo que le dicen el tuerto, y el nieto, que es el hijo de una hija de Raúl Castro, que está apartada de esta nomenclatura del poder, y del yerno de Raúl Castro que murió, que era el presidente de Gaesa, que es esta empresa privada paralela que se ha creado. Claro. Entonces, los que dirigen Cuba son esta gente. Comunismo hereditario. Por lo tanto, es un comunismo hereditario que se está convirtiendo en un comunismo tipo Corea del Norte. Claro. Entonces, cualquier negociación que se haga no es a través del Estado cubano formal, a través de Díaz-Canel, que es realmente un títere, sino es a través de esta familia real, que es la que realmente está negociando, no su salida del poder, está negociando un tipo de acuerdo que les permita mantener el poder, y ellos realmente están contando con ganar tiempo porque creen que en noviembre Trump va a perder el Congreso y que van a tener un escenario más favorable para que se limiten algunas de las sanciones y puedan, seguir gobernando como lo han hecho hasta ahora, ¿no? De una manera predatoria. Profesor Oscar Grandío Moragues, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido, que nos hayas atendido. Ha sido para nosotros muy útil. Muy útil, de una hondura extraordinaria y, digámoslo, Jorge, también de un profundo dramatismo. Así es. Muchas gracias. Hasta muy pronto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Dialogar, debatir, reflexionar, aceptar,
conceder, convivir. Haciendo pie, buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal. Es periodista, licenciada en comunicación audiovisual, conductora y creadora de contenidos. Se destacó como panelista en los programas Alta Voz de la TV pública y como movilera en Urbana Play. Recientemente cobró notoriedad un experimento neurocognitivo documentado donde demostró mejoras en la salud cerebral tras abandonar las redes sociales por 30 días. En Instagram ella es @Brenda Careto. Y ya estamos en contacto con Brenda Careto, a quien saludamos, Santiago Kovadlov y yo. Hola Brenda, ¿cómo estás? Oh, Ábrele. hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Un placer tenerte en nuestro programa. Y va a abrir las preguntas, va a abrir el señor Kovadlov, que está ansioso. Bueno, Brenda, preguntar. realmente ha sido muy interesante para nosotros escuchar o leer tus testimonios tras esos 30 días de abstinencia, digamos, en el plano del contacto con las redes. Y hay una afirmación tuya con la que quisiéramos dar inicio a este encuentro contigo y a tu reflexión al respecto. Dijiste, no se trata de demonizar las redes, pero sí de advertir hasta qué punto moldean nuestra identidad y nuestro bienestar. Dicho esto, ¿volviste a las redes después de tus 30 días? Sí, ya volví porque, a ver, además de consumirlas, también es mi trabajo. Entonces fue más un detox de consumo que de creación y bueno, en algún momento yo ya sabía que iba a volver al mes. Así que sí, ya estoy de vuelta. A mí me gustaría, Brenda, y Santiago, si me permitís, Claro. que Brenda primero nos cuente un poquito de qué se trató, porque estamos hablándole a los oyentes como si todos hubieran leído de qué se trató este experimento que vos hiciste. Primero, de qué se trató, y segundo, con qué supervisión, con qué elementos técnicos contaron para llegar a estas conclusiones de las que también nos gustaría hablar. ¿Qué pasa con la cabeza? ¿Qué pasa con nuestra cabeza cuando está conectado permanentemente a redes sociales? Sí, a mí me empezó a pasar que estaba consumiendo ya compulsivamente las redes y esto lo empiezo a hablar con mi psicóloga y digamos que ya pasaba todos los límites porque tomaba la decisión de dejarlo en el living, pero de repente me encontraba en el living y sin darme cuenta lo había usado 1 hora, o sea, me quería ir a dormir a las 10 de la noche y eran las 11 y yo estaba sentada, pero no recordaba el momento en el que lo había vuelto a agarrar el celular y entrado a las redes. Sí. Entonces ya era como una especie de hasta inconsciencia, ¿viste? Uh-huh. Y ahí es cuando, empiezo a pensar con esta idea de hacer un detox. Nunca me parecía el momento oportuno para comenzar porque, imagínense, trabajando de esto, trabajo con marcas, hago contenido periodístico para mis redes, soy periodista independiente y tengo mi página, por así decirlo. Sí. Para la gente que no lo entiende, hoy las redes funcionan, ¿no? Como un canal periodístico más y bueno, era mi trabajo. Entonces digo, a ver si encuentro la manera de seguir creando y que una community manager me suba ese contenido. Entonces yo seguía creando, lo compartía en un drive y ellas lo compartían. ¿De qué evitaba de esta manera? Bueno, que yo ingresara a las redes y que no me generara ese uso compulsivo. Entonces tomo la decisión, pero digo, quiero que sea parte de un experimento en un punto porque yo ya había escuchado que dejando de usar un smartphone durante 14 días nada más, recuperamos un deterioro cognitivo de 10 años. 10 años. Impresionante. Entonces, más allá de la compulsión, yo me daba cuenta que estaba más distraída, que, viste, cuando te preguntan Sí. algo, problemas de memoria, problemas de atención, constantemente la pérdida de tiempo absoluta, scrolleando, digamos, lo que le pasa al 95% de la población, pero no lo quería naturalizar y ya no me estaba haciendo sentir bien, viste, empecé como a sentir ese vacío. Así que bueno, tomo la decisión y hablo con un neurólogo del Instituto Nacional, el Instituto de Neurología de Buenos Aires, que se llama el INBA en Capital Federal, y hablo con el doctor Anderson, un especialista al que yo he entrevistado en varias oportunidades,
Entonces le digo, mirá, Guillermo, tengo ganas de hacer esto, ¿te parece una locura? ¿Hay un análisis que podamos hacer a nivel cognitivo antes y después? Y efectivamente me hicieron un análisis cognitivo que me dio muy mal, o sea, muy mal el primero. Mucha falta de concentración, te hablo de que te piden, no sé, recordar una historia de 1 minuto y que después la vuelvas a contar vos en detalle. No me acordaba nada más que era un hombre con un auto rojo, nada más. O sea, como si me hubiesen, no sé, robado la cabeza en un momento, como que mi lóbulo prefrontal estaba total y absolutamente inhibido. Así que ahí me empecé como a preocupar. Es un estudio que dura casi 1 hora y media, en el que te hacen hacer muchísimas evaluaciones diferentes y ejercicios para evaluar tus funciones ejecutivas. No sé, por ejemplo, para la gente que nunca se hizo uno, es mezclar el abecedario con los números, ¿no? Tipo A1, B2, C3, D4, lo más rápido que puedas hasta el 23. Entonces empezás como a laburar el cerebro de una manera en la que no lo solemos usar. Algunos ejercicios matemáticos, viste, en el aire, no podías anotar nada. Y me dio muy mal, la verdad, con mucho déficit de todo. O sea, la palabra era déficit, y me preocupé. Ese mes, el día que arranco, yo te juro, sentí un alivio, como si me hubiese sacado una mochila, como libertad total y absoluta, porque claramente era dependiente sin darme cuenta. Y los días empezaron a pasar muy largos, muy largos. Ahí me di cuenta también, ¿no? Que a veces sentimos que la vida pasa volando y es mucho más lenta de la que creemos, si no fuese que estamos perdiendo el tiempo con algunas cuestiones. Claro. Y, sí. No, iba a decir que estamos hablando con Brenda Careto, periodista ella, que hizo una experiencia bastante extraordinariamente original. Claro, ¿no? Y de autoanálisis muy profundo, sí. Porque tuviste el coraje, Brenda, de ponerte ante un espejo que te reveló, si puedo decirlo así, ausente. Sí, totalmente. Hay que hacerse cargo, la verdad que, o sea, en general genera un poco de vergüenza, ¿no? Esto de aceptar que nos está pasando, y la verdad es que esto ya no tiene edad, digamos, trasciende a todas las generaciones. Mi abuela, que tiene 84 años, es adicta a TikTok porque la veo todo el tiempo y me los manda todo el día los TikToks. Digamos, ya no tiene que ver con la edad, claro. el uso de pantallas así excesivo, así que... Ahora, Brenda, me inquieta lo siguiente. ¿Te dijeron los neurólogos a los que consultaste? Porque me parece interesantísimo. Cuando hablabas, te confieso, me hacía acordar a esa gente que se recupera del alcoholismo o que se recupera de alcaloides, que descubre, la prisión en la que estuvo. Pero el problema es que la prisión en la que vos estuviste es una prisión a la que hay que volver, porque hoy no se puede trabajar sin eso. ¿Te dijeron, te orientaron un poco los neurólogos? Dicen, mire, usted tiene que tener, no sé, 3 horas de abstinencia diaria, no sé, tiene que dejar el teléfono, no llevarlo a la ducha. Bueno, sí, vos te reís, Santiago, pero la gente se lleva el teléfono a la ducha, porque los teléfonos son ahora, resisten. Entonces la gente, nosotros no, pero la gente... Muchos chicos hablan cuando se están bañando. ¿Te dijeron, te dieron alguna pista, una pista de lo que deberíamos hacer frente a un problema social? Porque, a ver si se entiende. Uno no sale a la calle y encuentra a todo el mundo ebrio. Sí. Si se encontrara con todo el mundo ebrio, tendría un problema siendo no ebrio. Pero esto es todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, ¿tenemos alguna pista? Mirá, la realidad es que lo ideal sería para todas las personas que están ahí del otro lado, sienten este uso compulsivo, hacer el detox no te salva de nada, sí te enseña y te hace recordar qué era lo que vos hacías antes de que esto te pasara. Por ejemplo, a mí me pasó que yo a la noche me terminaba yendo a dormir más temprano, me levantaba y podía ir al gimnasio todos los días sin excusas, digamos, sin sueño, ¿no? Porque hay algo de la calidad del sueño también que te quita mucho usar el celular a la noche. Entonces, esto de recordar lo que vos hacías hace que en un punto
vuelvas, pero vuelvas vos controlando, que era lo que me explicaba la neuropsicóloga. Vos empezás y volvés a controlar a las aplicaciones y no las aplicaciones a vos, como me venían controlando. Claro, no es que Entonces me abandonás dice, el uso. no abandonás el uso, pero lo empezás a controlar desde otro lugar. Claro. Sí, Vos sí, no que es administrás. esto, ¿no? Tomar la decisión, primero que se te hace un hábito, imagínate en un mes se te hace un hábito de irte a dormir sin mirar las redes, entonces para mí hoy es mucho más fácil, digamos. Entonces, ya dejarlo en el living, sí, era algo que yo hacía, pero no lo podía lograr, y hoy en día, bueno, sí, lo suelto como un poquito mejor que antes, Sí. porque realmente no, antes me controlaba en serio, o sea, gravemente. Claro. Ahora, esto que vos describís como una sujeción que padeciste y que ya no Sí. padeces, en realidad remite a un problema social que creo, a eso aludía Jorge también recién. Hoy la gente no ha pasado por la experiencia que vos pasaste mayormente, la gente sigue sujeta a ese servilismo que las redes le imponen a la subjetividad. ¿Vos lo ves así? ¿Crees que se trata de un problema social no resuelto? 100%, un problema social no resuelto que siento que estamos en un momento muy puntual donde estoy escuchando de muchísima gente está con este detox. O sea, a mí me salió de adentro del alma y recibí un montón de comentarios diciéndome, che, yo también debería hacerlo. Y te estoy hablando de personas de todos los rubros, no solo creadores de contenido, Claro. influencers, sino absolutamente todas las personas que conocí me dijeron, yo también necesito hacerlo, estoy pasada, no me acuerdo nada. A nivel creatividad, viste, uno necesita el aburrimiento, o sea, el aburrimiento en realidad y la creatividad van de la mano, Claro. están total y absolutamente pegados. Bueno, confirmado, después de un mes sin redes sociales, lo que me pasó es que hubo muchas mejoras generales en la memoria episódica y visual, en la atención, en las funciones ejecutivas, hablé más fluido, más estabilidad cognitiva, tenía menos intrusiones en la memoria y también mejor de ánimo, que eso me sorprendió porque yo tampoco me daba cuenta que estaba como peor de ánimo por el uso excesivo, y bueno, la psicóloga reconoció que también estaba afectándome en ese sentido. Claro. Y no, a nivel, no sé, cuando te hacen un estudio y de repente estás por responder y de repente te acordás de algo y hablas de otra cosa, que eso pasa mucho en las conversaciones socialmente hoy en día, de que estamos pensando en 100 cosas a la vez. Bueno, Sí. eso me recontrapasó en la primera y en la segunda ya me dejó de pasar, Claro. ¿no? Estamos hablando de esos pensamientos intrusivos constantes. Estamos hablando con la periodista Brenda Careto sobre una experiencia personal que ella hizo en relación a la adicción, lo pongo entre comillas, o lo dejo como una pregunta, que generan las redes sociales. Y me estaba imaginando que entre las medidas que se han tomado, asocié que entre las medidas que se están tomando en el último tiempo, ya en la Argentina se están tomando, por ejemplo, está la prohibición de que los chicos lleven el celular al aula, tanto en la primaria como en la secundaria. Sí. Bueno, te pregunto, por si tenés opinión al respecto, si ese es un camino que vos ves interesante. Sí, a mí me parece súper bien porque son chicos que están desarrollando su identidad y a nosotros nos pega como de refilón porque tuvimos otra infancia, otra adolescencia, digamos, sin tecnología o sin tecnología tan invasiva. Claro. Y que los chicos hoy estén atravesando lo mismo, pero a esa edad me parece muy fuerte, y por eso también se ven estos resultados en chicos con extrema ansiedad, trastornos de sueño, o sea, no están bien. La Claro. verdad es esa, no están bien. Hay muchos atravesando depresión, muchos tomando medicación psiquiátrica, cosa que antes tampoco, o sea, si bien no se hablaba tanto de problemas de salud mental, que hoy sí se pone sobre la mesa, creo que ya pasamos a... Nada, me parece que tampoco da justificar que la tecnología, bueno, como sí nos sirve y es muy funcional para un montón de cuestiones, eso no quita que esté provocando todas estas consecuencias que hay que poner sobre la mesa, y me parece una de las mejores decisiones que se tomó. Claro.
Tengo la impresión al mismo tiempo, Jorge, Brenda, de que estamos delante de un mundo empresarial que produce toda esta tecnología y que si te escuchara hablar diría, esta muchacha nos está creando un problema de mercado. ¿No? Y creo que sí, que le está creando un problema de mercado en una dimensión muy modesta porque es personal, pero de todas maneras, te llevo esta pregunta, Brenda, ¿estamos enfrentados a un proyecto de sumisión colectiva a través de la promoción indiscriminada de todos estos recursos? ¿Lo ves así? Sí, 100%, 100%. A ver, es una realidad lo que vos decís. Digamos, yo a lo que apunté no es a dejar de usar el smartphone. Yo sé que hay gente que se compró celulares, no sé, el Nokia 1100. Yo no apunté a ese detox extremo, sino más bien me encanta que las redes nos conecten, que las redes sean parte de nuestra vida, que podamos producir desde otros lugares del mundo, que, bueno, todo lo que ya sabemos que es muy beneficioso y nos cambió la manera de vivir en todo sentido, pero necesitamos reconocer que hay un límite y somos responsables, cada uno de nosotros, en ponerlo, en hacerlo y en detectar cuando ya se nos fue de las manos, digamos. Claro. Esto te puede pasar con la ropa y tampoco da prohibir la ropa ni estar, digamos, criminalizando a la ropa, porque bueno, todo, o sea, hay, en este caso puntual, lo que pasó fue que las redes fueron diseñadas, o sea, tienen un algoritmo que fue diseñado para trabajar biológicamente con nuestro cerebro, entonces ya ahí sí que es mucho más difícil de controlar, ¿no? A ellos se les fue de las manos, o sea, Claro. los propios creadores dijeron que no le dan pantallas a sus hijos, que no les permiten acceder a las redes, Claro. porque ya sabemos, ¿no? Esto del escroleo infinito, también del autoplay, que los videos comienzan solos a reproducirse sin la decisión. Todo eso está diseñado para que nuestro cerebro genere como pequeños inyecciones de dopamina extremos y después sintamos un vacío enorme cuando no lo hacemos. Brenda, tengo una pregunta de un oyente que me gustaría trasladártela. Tenemos, a ver si podés responderla, tenemos un par de minutos. Que pregunta lo siguiente, es Luis Anger, un seguidor que tenemos en Estados Unidos, que pregunta si ¿qué hacías cuando entrabas permanentemente a las redes? ¿Qué hacías? ¿Por qué entrabas permanentemente a las redes? ¿Qué buscabas? Buena pregunta. En realidad hay algo muchísimo peor, que esto le pasa a mucha gente. Es como si desbloqueáramos el celular con total y absoluta inconsciencia. Sí. Vamos con el dedito, porque esto los invito a que presten atención en un transporte público, en el subte, en un colectivo, a mirar cómo otra persona usa el celular. Vos decís, uy, me robó mis movimientos, yo hago lo mismo, yo haré lo mismo. O sea, no buscas nada. El dedito va solo. Claro. Es como algo inconsciente, vas a WhatsApp a ver si te llegó un mensaje, lo abrís por las dudas, después te vas a Instagram, lo cerrás, después te vas a LinkedIn, después lo cerrás, después te vas a TikTok, después lo cerrás, después te vas a... O sea, a X, que yo por suerte no soy adicta a Twitter, pero hay muchísima gente adicta a Twitter, sí. el escroleo es infinito y eso está sucediendo en absolutamente todas las aplicaciones que te nombré. O sea, resumiendo, Entonces, no es un tema de busco algo. No estamos buscando, Claro. es totalmente inconsciente, es una Absolutamente. niebla mental que es como si estuviésemos abstraídos de una realidad de tomar la decisión, por eso te digo, y las decisiones se toman en el lóbulo prefrontal, y eso hay miles de estudios que dicen y hablan de esto. Claro. Eso es una cosa Entonces no es que uno va a buscar. Claro. Sí te pasa como Sí. creador de contenido trabajando en redes sociales que uno quiere compartir una foto, quiere subir un video, quiere por algo laboral, Sí. y de repente entraste y apareció un video espectacular, ¿no? Que tienen esos ganchos que se llama hook en los primeros 3 segundos que te enganchó y de repente no te diste cuenta y bajaste al de abajo y después otro y otro y otro. Entonces a veces uno sí entra con un objetivo, pero de repente ese objetivo pierde norte y bueno, ahí es donde pasa media hora y no te diste cuenta que estuviste consumiendo. Brenda Caretto, una experiencia interesantísima. Ujú. Te agradecemos muchísimo haber compartido este Así tiempo es. con nosotros y te mandamos un gran abrazo.
No, por favor, úsenlo controladamente, que sirven un montón las redes. Nosotros para estamos demonizarlas, exentos. pero Nosotros estamos exentos. Santiago y yo. Qué bueno. Es un problema etario, no te disfruten la creas. realidad. Te mandamos un Disfruten la beso. Un realidad. gran cariño y muchas Adiós. gracias. Chau, chau. Haciendo pie, buceando en el océano infinito de las ideas.